Ok, entonces una vez iniciado el proceso de grabación, pues el objetivo en la noche de hoy es precisamente que nosotros podamos seguir abordando esas competencias que tenemos allí de la fase de planeación, específicamente en contabilidad, para aportar, para poderles aclarar las dudas, la revisión de esos documentos que están allí previstos y que sé que son de suma importancia para el desarrollo de cada una de las actividades. Entonces, teniendo en cuenta ello, pues nuestro objetivo, como les mencionaba, será revisar esas evidencias nuevamente, aunque ya lo hemos hecho, pues nunca será de más revisarlas, porque hasta el final sé que ustedes van a requerir del asesoramiento para resolverlas. En la noche, pues me gustaría, ahora en el desarrollo de la sesión, me gustaría muchísimo escucharles cómo van con el desarrollo de esas evidencias para que ustedes puedan ir adelantando también su proceso de formación. Entonces, como es de su conocimiento, nosotros nos encontramos en la segunda fase de formación. Esa segunda fase formativa corresponde a la etapa de planeación y para esa etapa de planeación, al igual que en las demás fases, tenemos la competencia de contabilidad y hoy específicamente nos centraremos en ella. Si bien es cierto, tengo una agenda que es muy similar y es sumamente importante abordarla, que es específicamente dos puntos cruciales que son el cronograma, la guía de aprendizaje. También es importante mencionar que nuestro foco central serán las evidencias de contabilidad. Entonces, para ello es decirles que esta fase de formación, que es la número 2, la fase de planeación, para esta fase nosotros vamos hasta el próximo 15 de octubre. Esa será la fecha en la que finalizará esta fase. Nosotros esta semana teníamos planeado iniciar con la competencia de derechos fundamentales para el trabajo, que es la que mayor número de evidencias tiene exactamente 2 evidencias, pero la profe presenta problemas de salud que le impidieron poder darles la sesión el día de ayer. En vista a ello, pues me estoy adelantando en lo que tiene que ver con la competencia contable para que una vez inicien con ella, pues ustedes tengan los argumentos suficientes para dar respuesta a sus evidencias. Ya ustedes trabajaron el componente de inglés y ya solicité para este mes de septiembre para que tengamos intervención con un nuevo instructor, en el caso 2 nuevos instructores, uno para matemáticas y un segundo para comunicación. Entonces, esos instructores ya fueron solicitados para este mes, entonces seguramente recibirán las intervenciones para el desarrollo y socialización de esas evidencias. Dentro de la guía de aprendizaje, nosotros lo que tenemos allí específicamente son 3 evidencias. Esas 3 evidencias se centran en un cuadro comparativo de instrumentos financieros, un cuestionario que enseguida validamos cuántos aprendices lo han desarrollado, un cuestionario que él automáticamente le genera el resultado y usted sabrá si lo aprobó o no lo aprobó, el cuadro comparativo de instrumentos financieros y también tenemos, por ende, tenemos el taller de SIG. En esta oportunidad, dentro de ese taller de SIGO, pues vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con instrumentos financieros, vamos a trabajar el manejo de propiedades, planta y equipos, el manejo de activos intangibles. Entonces, esta segunda actividad pues nos lleva como al desarrollo de esas estructuras de cuentas que les acabo de mencionar. Entonces,
quisiera escucharles sobre las dos primeras evidencias. A los que están ahorita conectados me pueden indicar por el chat cómo van con esas dos primeras evidencias. ¿Ya las desarrollaron? ¿Tienen solo una? Entonces me gustaría escucharles o que me escriban para contarme cómo vamos con esas dos primeras, el cuestionario y el cuadro comparativo de instrumentos financieros. ¿Cómo vamos con ese desarrollo? Los escucho. No todos a la vez, de a uno, para poderles entender. Sé que hoy viernes normalmente no me gusta agendar, pero debíamos ejecutar la sesión de la semana. Buenas noches, profe. Muy buenas noches. Buena Azucena. Profe, pues yo le he echado un vistazo a los documentos, aunque la verdad estoy un poco atrasada en todo, pues por lo de mi accidente, pero yo le he echado un vistazo a todos los documentos y ahí voy haciéndolo porque así como me atrasé acá en eso, también me atrasé en trabajo, entonces tengo como un acople de todo y me ha tocado súper difícil. Ok, Azucena. Muchísimas gracias por participar. Los demás compañeros, ¿cómo van con ello? ¿Cómo van con el desarrollo, la revisión de los documentos? Es básicamente lo que estamos socializando. El plazo no ha finalizado y les hago precisamente la consulta también para determinar quizás algunos aspectos de necesidades, de temas que surjan y que debamos socializar dentro de la sesión. Entonces, los demás compañeros, ¿cómo vamos con el desarrollo de esas dos primeras evidencias? Profe, bien, yo ya las realicé, pero pues en el taller a mí siempre se me ha dado dificultad por el tema de que yo es primera vez que la veo, si me hago entender. ¿Te refieres al registro, a los registros contables? Sí, señora. Ok. Entonces, ahorita que pasa la tercera actividad, me vas indicando, ya que la has observado, en cuáles no tienes claro o lo que has hecho o lo que tú entendiste para poderte ayudar e irte orientando y decirte, mira, lo puedes hacer de esta manera, mírate este enlace, que ahí está el ejemplo. Entonces, te agradezco que en un momento, tan pronto pase la revisión de ello, lo puedas hacer. Para que puedas... Listo, profe, muchas gracias. Profe, pues igual básicamente a mí me da mucha dificultad es en Sigo. Pues no sé, la página a mí se me ha hecho como un caos y he buscado pues muchas maneras como de organizarme. Por ejemplo, hay una compañera divina que me ha ayudado impresionante y pues he comprendido muchas cosas, pero más sin embargo ella sabe que se me dificulta muchísimo esa página. Pero bueno, ahí voy, profe. Pero ¿es el acceso, el manejo de la plataforma como tal o es que la plataforma se te cae? ¿Qué dificultad presenta? Profe, vean, lo primero es súper lenta. Okay. Pues, la plataforma conmigo es súper lenta. Y sí, profe, yo me enredo mucho para organizar pues como todo, guardarlas, crearlas. Yo en eso me complico mucho. Y lo que te digo, he visto muchos videos, pero como que me siento súper perdida. Ok. La ventaja que tenemos para esta segunda fase, y no alcancé a observar tu nombre, es que no tenemos tantos parámetros, sino que por el contrario tenemos básicamente son registros, entonces son repetitivos a lo que ya habías desarrollado en una primera fase. Entonces eso te va a facilitar, pensaría yo, el desarrollo de la actividad. De todas formas, pues no está de más, Melissa, que podamos
que podamos ir desarrollando, ir observando y demás para poderte ir ayudando como en ese proceso. Me alegra muchísimo que hayas tenido o que tengas más bien un compañero de apoyo que te esté aportando dentro de ello. Permítame un segundo. Tengo un aprendiz, como teníamos el día del aprendiz hoy. Pero bueno, ya enseguida les comento sobre el tema. Pero te agradezco, Melissa, que me compartas tu usuario y de pronto me digas, profe, vea, cuando estoy haciendo este proceso X, el sistema no me lo permite hacer para yo validar con la consultora de Sigo y poder determinar si es su usuario o si pasa algo con tu usuario, porque a algunos se les ha inactivado. Entonces, quizás ha sido usted la única que me ha manifestado que el usuario le presenta como dificultades. Entonces, no lo hagas ya este fin de semana, pero te agradezco el lunes porque ya yo se lo remito, porque se lo envío hoy o se lo envío mañana, ella no me lo va a responder y quizás se omita el mensaje. Entonces, lo hacemos el lunes. Yo ya le escribo y ella seguramente me dará tan pronto pueda una respuesta a tu caso y lo revisamos a ver si es problema exclusivamente de tu usuario o algo así. No, listo, profe. Gracias, muy amable. Con todo gusto. Permítame un segundo. Ok, ahí me excusan, pero tengo a los demás muchachos desubicados para acceder. Entonces, ese es en su caso. No sé cómo va Dinauri, Vivian, Cindy, Federico, Laura, que también están conectados. No sé cómo van bien, quizás ya lo han observado, pero no lo han desarrollado. Dinauri, te escucho. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Profe, pues yo voy bien. Ahorita estoy en la tercera actividad. Hay un ejercicio en particular que la verdad sí lo vi más complejo que los demás. Y pues eso es cuando llegue ya al tercer punto en el taller, pues sí le tengo una pregunta para poder desarrollarlo. De hecho, ya mandé el taller, pero pues todavía me queda la duda. De hecho, hasta estuve pues haciéndolo manualmente, corrigiendo y leyendo otra vez las guías para ver si estaba lo correcto. De hecho, todavía estoy dudando de la respuesta que di en ese punto en específico, pero por el resto del contenido, pues sí lo he logrado entender, todas las fórmulas, pues sí he visto un poquito más, buscado en los libros de la biblioteca de Sena y pues viendo videos también en YouTube, pues me ha ayudado bastante. Ok, Dinauri. Muchísimas gracias. Ya enseguida revisamos ese taller de anexo. Ese taller de anexo para que ustedes puedan consultar. Bueno, lo primero es indicarles que para el desarrollo de esas actividades en particular, nosotros tenemos dentro de la plataforma una serie de anexos
que tienen muchos ejercicios similares a lo que ustedes están desarrollando. Casi que algunos, lo único que le cambia es el valor. Entonces quiero hacer énfasis en ello y quiero mostrarles dentro del contenido del curso. Es importante tener presente que estamos en la fase 2 de planeación y me voy a ir a la carpeta de guía de aprendizaje. Ya sabemos que me voy a ir a el enlace de guía de aprendizaje y en ese enlace de guía de aprendizaje nosotros allí tenemos 10 anexos. Dígame que me fui y no era allá, sino era aquí. Nosotros tenemos 10 anexos, anexo del 1 al 10. Esos anexos del 1 al 10 son una serie de plantillas, que ahí ustedes creo que lo alcanzan a medio observar. Son una serie de plantillas que me entrega la plataforma para que nosotros podamos construir. Entonces, para el manejo de la caja menor, el arqueo de caja, el tema de la conciliación, les va a servir el anexo 1, el anexo 2, el anexo 3. Cuando estén registrando lo que tiene que ver con propiedades, planta y equipos, ahí tenemos computadores, ahí tenemos un carro, una camioneta, tenemos un terreno. Cuando estén registrando ese, el anexo 3, 4, 5 les va a servir para ello. Entonces, mire, ya tengo el anexo 4 y 5. Les va a servir para esos registros. Cuando ya estemos en el tema de una licencia que está allí, podemos utilizar el anexo 6, que es de intangibles. Adicional a eso, ahí tenemos el manejo de unas tablas para unos créditos, para un CDT, si no estoy mal, y ahí tenemos instrumentos financieros. Entonces, en esos instrumentos financieros vamos a utilizar el anexo 6, 8, 9 y 10. Entonces, cada uno de esos ejercicios o de esos anexos tiene las plantillas para que ustedes lo elaboren o en su defecto tiene ejercicios similares para que ustedes se puedan orientar de él y lo puedan ejecutar. Ejemplo de ello. Entonces voy a abrir el anexo 2, voy a abrir varios de los anexos que se los voy a mostrar. Entonces en este anexo 2, que es el de la caja, el del efectivo, entonces aquí tenemos el CDT y nosotros en la transacción, ¿verdad? En el ejercicio, tenemos algo de CDTs, tenemos como 2 transacciones de CDTs. Entonces, este anexo 2 me va a ayudar a desarrollar ello. Adicional a eso, tenemos la caja menor, aquí tenemos la plantilla, aquí tenemos el ejercicio con el ejemplo, para nosotros poder desarrollar ese anexo, ese registro que tiene que ver con la caja menor. Bueno, no me deja ampliarlo porque lo estoy compartiendo, pero allí tienen el registro contable. Por acá tienen, vea pues, puesto todo bloqueado. Por acá tenemos todo lo que tiene que ver con el registro, la caja, los documentos, todo está allí dado. Ustedes lo que tienen que hacer es revisar el caso que tenemos propuesto en la actividad del taller 3. Otro ejemplo, el de las propiedades, planta y equipos. Entonces, en este de las propiedades, planta y equipos, en este tenemos, aquí, tenemos entonces ejemplos de compras. Miren que ahí está de una compra de una maquinaria. Ahí tenemos el ejemplo y también tenemos el registro contable que les va a permitir a ustedes. Este ejercicio es muy similar al que está allí. Entonces les va a servir a ustedes de base. Entonces ahí tienen con el tema del desmantelamiento, que ahí les pide eso. El tema de la provisión, ahí les va a pedir eso dentro del ejercicio.
Y adicional a eso tenemos también las políticas contables para efectos de manejo de los intangibles, que serían las licencias y demás. Entonces, con estos ejercicios que están dados aquí, algunos de ellos de hecho están bloqueados para que ustedes no lo modifiquen, ustedes podrán realizar e identificar diferentes escenarios, ¿verdad? Que son similares a lo que ustedes tienen. Ahora bien, cuando ustedes estén revisando las transacciones, son ustedes quienes deben de tener claro si es propiedad, planta y equipo, si es de efectivo y equivalente. Ustedes tendrán que identificar la clase, si es activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo, gasto, o en su defecto, si pertenece al disponible, a las propiedades, planta y equipo. No es ninguna de las anteriores, es inventario, no, es una cuenta por cobrar. Entonces, esos son fundamentos básicos que los veíamos en la primera fase, que ustedes deben de tener claro para que cuando estén leyendo las transacciones puedan identificar. Lo primero que hay que hacer es la identificación de las cuentas. ¿Qué voy a registrar? ¿En qué cuenta lo voy a hacer? Entonces, ese es el primer tip que tenemos allí para el desarrollo o la primera ayuda que les quería mostrar en la noche de hoy. Con esa ayuda, adicional a esa ayuda, nosotros tenemos aquí en la misma carpeta de la fase 2, en esa misma carpeta tenemos en el material de formación, tenemos algo que se llama, si quiero manejo de efectivo para la caja, si quiero reconocimiento de propiedades, planta y equipos. Este es muy importante porque en este también tenemos muchísimos ejercicios y tomé el de propiedades, planta y equipos porque sé que los ejercicios que están allí ameritan un poco más de análisis que quizá los de caja. Entonces, aquí pues está como todo el tema del concepto y fíjense que aquí en este material tenemos los ejemplos, ¿verdad? Que una empresa compró una máquina, cómo lo debe hacer, cómo lo va a registrar. Entonces ahí está el ejemplo. Entonces con base en eso, miren que aquí está la transacción en ese recuadro azul y aquí adicional a eso tengo cómo se va a dar el registro inicial. Y así con ese, pues existen otros más que también tienen allí sus transacciones. Entonces, allí juega un papel importante ese material interactivo que está dentro de la plataforma. Es muy importante que lo revisen porque les va a servir para los registros contables. Con estos dos componentes, y como decía ahorita la compañera, con lo que ustedes puedan utilizar en las diferentes plataformas, biblioteca o demás, ustedes estoy segura que podrán desarrollar las evidencias. Ahorita me pareció escucharles que tenían preguntas muy puntuales del taller, entonces voy a irlo abriendo por aquí. No sé si tengamos inicialmente preguntas sobre el cuadro comparativo antes de pasar al taller, que no me vaya a adelantar. Tenemos preguntas sobre el cuadro comparativo de instrumentos financieros. ¿Alguien de los que está aquí presente tiene alguna inquietud con esa actividad? Ok. No habiendo dudas con respecto a ella, me voy a dirigir exclusivamente al taller de SIGO. Al taller de SIGO, que inicia desde la página, finalizando la página 18. Es un taller más corto que el anterior. Tiene menos parámetros que los anteriores. Entonces,
es muy probable que se le facilite más el desarrollo. Ahorita alguien me había dicho que tenía alguna pregunta con respecto a los registros y me indica qué día o el punto cuál y yo lo revisamos y lo revisamos aquí de manera conjunta en la sesión para que ustedes puedan avanzar en el desarrollo de la misma. Entonces, ahora sí las escucho, señorita, con los puntos que generaron dudas del taller. O las preguntas sobre ese taller más bien. ¿Ya no tenemos preguntas? Sí, profe, sí, los compañeros, pues yo voy a hacer la pregunta que tengo. Me estoy ubicando la guía para poder decirle cuál es la duda que tengo. Claro que sí, estoy atenta. Profe, listo. Esta es la página 24, el día 19. Ok, ya me traslado hacia ella. El día 19, sí, señora. Mi duda es con ese asiento donde estamos comprando un edificio. Sí. Entonces, pues yo entendí que ya el 20% de 500 millones eran 100 millones de pesos para terrenos. Entonces, Okay. Voy a el copiar y desmantelamiento me tiene esa fórmula como súper enredada, ya la desarrollé, aproveché y la hice en Excel, pero pues algunas todavía quedo como con dudas. Si lo podemos desarrollar aquí juntas, pues genial. lo voy a explicar de manera similar. Entonces, para irlo, digámoslo así, resolviendo por partes. Lo primero, bueno, aquí te está indicando que compraron que la cuota inicial. Esa cuota inicial es el pago, ¿verdad? Es lo que la empresa entregó. La empresa entregó, Sí. dar aquí 10.000 pesos. Permítame, yo voy rodando aquí para poder. Entonces, como tal, lo que compraron fue un edificio, ¿verdad? Entonces, el edificio, pues, te está indicando que ahí tienes un valor. Voy a decir que el edificio mío costó 4 millones de pesos. Y que ese edificio, pues yo de ese edificio voy a dar 1 millón de pesos. Es solamente lo que se está generando hasta allí. Y ya con eso, bueno, que la diferencia entre este y este, que serán los 3 millones de pesos, ¿verdad? La diferencia entre lo que compré menos lo que anticipé, pues va a ir un crédito, voy a hacer un crédito. Ahí tengo la información para hacer el crédito. ¿Qué más dice aquí? Bueno, lo del desmantelamiento ya lo vemos. Y listo. Y que tiene unos costos de escritura. Y esos costos de escritura le voy a poner aquí que costaron 500.000 pesos. La particularidad que tiene el ejercicio, bueno, para lo que me decías del desmantelamiento, porque aquí no observo lo del lote y lo del terreno y todo eso. Ok, es No, este es otro que paso. sí, está como que ahí, no sé si es para que nosotros nos tengamos la información completa, pero a mí todavía en este punto ese ejercicio en particular lo llevo con dificultad. Listo. Con esto que está aquí, ya desenredé el primer punto. Lo primero que yo debo de sacar, desmantelamiento. Entonces me dice que el desmantelamiento se estima que de 10 millones de pesos. Listo. Voy a poner aquí un valor cualquiera. Entonces,
Ya yo aquí con esto saqué, filtré toda la información de lo que me está diciendo, ¿verdad? Y lo voy a decir, tengo un edificio de 500 para no enredarlas, tengo un anticipo de 100, la diferencia que va a pagar la empresa con un crédito, pues es la diferencia, el costo de escritura fue de 30 y el desmantelamiento es de 10. Esos son los datos de este primer punto. Ya ahí tengo Sí. resumido, no registrado, pero ahí está resumido. Adicional a eso, tengo otro párrafo que me dice que el 50% se reconocerá como propiedad, planta y equipos, incluido el terreno, y en la otra parte, pues será como propiedad de inversión. Y vamos a ver, yo, terreno, yo sé que él habla sobre el terreno, pero no lo he visto. Sí, dice, compramos un edificio por 500 millones, ¿cierto? Cuota inicial 100 millones. Dice que con una tasa fija, 10 años, el crédito. Y que el lote se estima en el 20% de los 500 millones. Entonces ya ahí saqué que eran 100 millones. Pues la información la tienen como ahí resumida en el texto. Entonces, aquí hay algo particular con el tema. Esperen un momentito. Me está indicando aquí que del valor del terreno, el 50 es propiedad, planta y equipo, y el otro 50 es una propiedad de inversión. Ok. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta para esto es que de acuerdo a lo que dice la norma, todos los costos en los que incurra la empresa para poner en funcionamiento el activo debe reconocerse como un mayor valor del activo. Lo que significa que el edificio me costó, o el valor del edificio que voy a reconocer en contabilidad será de 530 millones de pesos. Y ya enseguida lo fraccionamos en 530, qué pertenece a terreno, qué pertenece al edificio como tal, a construcciones y edificaciones, y qué pertenece a propiedades de inversión. Con respecto al desmantelamiento, que me decías que tiene una fórmula muy rara, yo quiero ver si yo lo cerré. Sí, profe. Pues, Aquí, como que yo lo fraccioné todo. exactamente. Él aquí, mire que no la tienen ni que hacer, vea. Usted aquí le da y le dice que el desmantelamiento creo que son 10 millones de pesos. Bueno, él aquí lo tiene congelado, no te deja modificar. Entonces, Sí. él aquí tiene la fórmula para hacerlo. Entonces te dice que es el valor presente. Dentro de la plantilla, creo que es esta. Bueno, dentro de la plantilla, usted lo puede hacer también de esta manera. Entonces, el valor presente o valor actual para algunos Excel me dice que es la tasa, entonces ya yo debo tener una tasa establecida, un periodo, un pago, ¿verdad? Entonces él ahí me pide como los datos. Todos esos datos están dados aquí. Entonces voy a llevar que el periodo dice que es de 10 años, la cuota fija es del 1. Me dice que la cuota se estima el desmantelamiento del 10 a una tasa del 7%. Al finalizar su vida útil. Entonces, ya yo tengo la tasa que es del 7%, esa es la tasa, pues si estoy hablando para determinar lo del valor, tengo el desmantelamiento que, ¿verdad? El desmantelamiento que son los 10 millones de pesos, ¿verdad? Y adicional a eso me dice que por la vida útil, entonces vamos a ver qué dice la vida útil. Dice nada sobre la vida útil. Ok, si no dice nada sobre... de referencia a 20 años.
Ok. Si no El dice nada sobre ejercicio estaba ahí en la guía. aquí dentro del documento tenemos la tabla de la vida útil. Mírenlos, aquí está. Entonces, en este documento interactivo, en esta herramienta, ahí tenemos la vida útil. Entonces me dice que es el del 2.22% de las construcciones y edificaciones, y me lo da en porcentajes, ¿verdad? En porcentajes. Y casi que esos porcentajes se convierten, lo puedo convertir en años. También otra forma de hacerlo, entonces aquí ustedes lo tienen, vida útil de activos, porque eso cambió muchísimo. Eso con la llegada de la norma internacional, ya los activos no se deprecian a unos valores fijos. Entonces, ¿qué me dice? Y aquí lo busqué precisamente para mostrarlos y convertirlos y no enredarlos. Me dice que esa tasa del 2.22 equivale a 45 años. Entonces, ya yo tengo ahí un tiempo estimado en años. Entonces, vida útil son de 45 años. ¿Verdad? Y ya yo tengo 45. Ya yo ahí tengo el valor, tengo los datos pues que necesito. La plantilla que tenemos allí, pues ella me permite hacer los respectivos cálculos. Pero aquí dentro del documento también tenemos como el valor establecido pues para efectos del mismo. Entonces tenemos aquí la tasa, tenemos toda la información de desmantelamiento. Entonces lo que vamos a hacer es hallar ese porcentaje. Entonces, en Excel hay la fórmula, también lo podemos hacer así como me lo sugiere la plataforma. Entonces, me dice BA o BP para algunos, me pide la tasa, me pide los periodos, que sería el tiempo, me pide el valor del pago o el valor a futuro del pago, y lo tomo de allí, y él aquí me debe de dar, miro la tasa, si lo tengo que convertir en años, miro la tasa como la tenemos, efectiva anual, tasa efectiva anual al finalizar su vida útil. Entonces, con esa determinación, yo puedo fijar, esto me debe dar 1.360.000, me debe dar ese desmantelamiento. Entonces, con este valor, lo coloqué fue en el pago y aquí ya sé por qué. Ok, entonces ya aquí tengo determinado el desmantelamiento. ¿Qué pasó? Aquí en la fórmula, cuando ustedes vayan a hacer la fórmula, él aquí les pide la tasa, que es allí el valor 5, me aparece el número de periodos, y ya le voy a decir por qué tenía el error, me aparece el número de periodos, que en este caso serían los 45, no voy a hacer un pago, sino que tengo un valor a futuro. Ese valor es el valor que a futuro, es que es lo que vamos a hallar, es el valor que a futuro pues me van a reconocer por ese activo. Entonces, como no tengo un pago, pues yo le doy doble clic, doble comitas, en mi caso me pide punto y comas. Ustedes cuando saquen la formulación en el Excel, él aquí les va a mostrar si necesita punto y coma o coma. Entonces ustedes registran ese mismo. Y tomo aquí el valor y ya él allí pues me arroja cuál sería el monto de desmantelamiento, y con eso haría el registro. ¿Listo? Por otro lado, eso para el desmantelamiento. Por otro lado, para el reconocimiento de esto, es muy importante que nosotros tengamos claro, y lo que nos está indicando allí es que debo registrar en la 1504, que son terrenos. Debo de registrar en la 15, y si no estoy mal es 16, que son construcciones y edificaciones. ¿Verdad? Debo registrar allí. Debo crear una adicional que la puedo anexar
dentro del catálogo de cuentas y voy a escribir aquí la 95 porque, y digo que lo debemos anexar porque el catálogo nuestro no tiene estas propiedades de inversión. Eso apareció con la llegada de las normas internacionales. Y vamos a decir que son propiedades de inversión, ¿verdad? Entonces, el valor me dice que el 50%, entonces vamos a determinar cuál es el 50% del edificio. Yo tengo aquí esto más esto. El 50%, voy a dividirlo entre 2, serán propiedades de inversión. ¿Qué naturaleza tiene el activo? Pues es un activo de naturaleza de... Ahí tengo mi propiedad de inversión. Adicional a eso me indica que el valor del lote se estima en el 20%. Y acá en este otro párrafo me dice el 50% de la compra se reconocerá como propiedad, planta y equipos, incluido el terreno. Y el otro pues será propiedades de inversión. Entonces, del terreno, pues si yo lo saco por proporciones del terreno, pues sería el 80% sería para la construcción y el 20% sería para efectos del terreno. Entonces, a este valor, por el 80%, y la diferencia sería el lote o el terreno. Entonces, esto me permite determinar cuál es el valor, y miren que aquí tengo los 530 millones de pesos. Lo único que estoy haciendo es distribuirlo de acuerdo a lo que dice todo eso que está allí dado dentro de esos textos. La empresa debe pagar, entonces yo aquí utilizo una 2335, que son los gastos de la escritura, ¿verdad? Los gastos de la escritura, y esos gastos de la escritura son 30 millones de pesos, los tiene pendientes por pagar. La empresa pagó, ¿verdad? Y voy a decir que lo hizo con el banco. ¿Cuánto pagó la empresa? La empresa dio 100 millones de pesos. Exactamente. Y la diferencia, pues la empresa lo obtuvo a través de un crédito. Para el registro de desmantelamiento, dentro de ello, miren que el desmantelamiento lo que hace, pues, es simplemente el reconocimiento allí del valor al crédito, del valor del bien. Entonces, allí también lo reconocemos, es una cuenta de provisión allí que vamos a tener. Entonces, ese. Y la diferencia que se genere aquí, para efectos, pues simplemente lo dejamos como un crédito, que es lo que le vamos a deber al banco. Yo no voy a cambiar los 100 que ya entregué como cuota inicial. Yo no voy a cambiar el monto de financiación del banco, porque el banco, yo compré el edificio en 500, el banco me prestó 400 y yo puse los otros 100, esos valores yo no los puedo cambiar. Lo que hay que modificar allí básicamente son los valores de qué va para terreno, qué va para propiedad de planta y equipos y el cálculo del desmantelamiento. Nada más. Y no sé si con eso le ayude como más a aterrizar, porque esos datos que tenemos allí de la tasa y demás, pues son datos informativos para el cálculo de la tabla de amortización del crédito y para efectos del cálculo del desmantelamiento. Ay, profe, le entendí hasta aquí, hasta que nos dijo que teníamos que distribuirlo del desmantelamiento. Entonces, ¿cómo? Ya ahí me perdí. Pues yo lo Teníamos que estaba haciendo como estaba en la guía acá. Hice provisión de desmantelamiento y coloqué pues, el monto. el monto, sí. Y ya pues sumé todas las dos columnas. Entonces esa cantidad lo distribuyo entre terreno, entre el edificio, entre todo eso, o lo dejo así. No lo tenés que distribuir. A lo que me refería era que la distribución del valor teníamos que hacerlo
para estas tres cuentas, para el terreno, para la construcción y para la propiedad de inversión. Pero el desmantelamiento es una sola. Y de hecho aquí está en pantalla y es una sola, no lo tenemos que distribuir ni nada de eso, señorita. Entonces ahí lo colocamos provisión de desmantelamiento, los 400, ¿qué? Sí. Los 476. Exacto. Ok, entonces, profe, ahí no metemos ni retención, ni IVA, ni nada de eso, solamente es la medición inicial de ese activo. Tenemos que incluir, ¿verdad? Si el valor, tienen que validar dentro de la tabla de retención. Si el valor de la transacción, ¿verdad? Si el concepto de compra de un inmueble tiene efectos de retención, yo lo voy a calcular. ¿Qué es lo que va a hacer ello a la hora del T? Él me lo va a disminuir dentro de la cuenta por pagar. Es eso lo que va a hacer dentro del efecto, digámoslo así, que voy a tener, ¿verdad? Entonces, si yo tengo aquí una retención, voy a colocar una 23, pero eso se los dejo para que lo valide. Entonces, si yo tengo una retención, ¿sobre qué valor la aplicaría? Sobre la base, los 530 millones, ¿no? Pues es el valor completo del inmueble. Pero ¿a quién le voy a aplicar la retención? ¿A Fénix o a quien me hizo el trámite? No a Fénix, que él es el que me emitió la factura. Pero no puedo mezclar los dos conceptos porque mira lo que pasa aquí. Y hablo exclusivamente de la retención. ¿Por qué no los puedo mezclar? Porque el que me hizo el trámite, y quiero validarlo antes de decirlo, el que me hizo el trámite o el trámite no hace parte de la compra del inmueble, ¿verdad? Yo compré el inmueble ¿cuánto costó? 500 millones de pesos. Yo voy a aplicar la retención y voy a buscar en la tabla de retención y ahí seguramente le va a aparecer a usted compra de inmueble. Entonces ahí le va a dar un porcentaje que es para ese concepto. Entonces, el tema de los trámites, usted le podrá efectuar retención, pero por otro concepto. Pero no lo puedo mezclar. No puedo mezclar la compra del inmueble que tiene una tarifa diferencial a las demás. ¿Sí me hice entender allí? O sea que la retención lo voy a aplicar por los 500 millones. Sí. A esa base es la que le voy a aplicar la retención. Sí. Mientras que al otro, al abogado, no le aplico esa. Le aplico otro tipo de retención. Es correcto, sí, señora. Tendría que aplicarle otro tipo de retención porque es otro concepto totalmente diferente. No lo puedo vincular, ¿verdad? Yo puedo, ¿verdad? Cuando yo compro un terreno, yo voy, pago y negocio con el tercero que me va a vender el terreno o lo que me vaya a vender y nosotros pactamos un precio allí, pero el valor de la escritura y demás no queda plasmado dentro del valor de compra del bien. Lo que pasa es que para efectos contables lo que dice la norma es que todos los valores que involucren me van a incrementar el valor del bien, pero eso no significa que para efectos tributarios yo deba aplicar la retención sobre todo y mezclo todo, no. No sé si allí me hice entender. Debo de separar. Debo separar los conceptos, porque la tabla de retención lo que tiene en su estructura, la tabla de retención lo que me indica es, vea, y de hecho lo voy a buscar aquí, tabla de retención en la fuente. Entonces, si alguien me prestó un servicio, yo le aplico retención sobre el servicio. Si alguien me prestó un asesoramiento por honorario, yo le aplico retención por honorarios. Lo que pasa es que en la teoría, y es lo que dice aquí el documento de apoyo, ¿verdad? Nos dice que la propiedad, planta y equipos debe ser reconocido dentro de todos los valores invertidos. De hecho,
por aquí yo vi un ejercicio que tenía hasta fletes. Mire, pues, esta maquinaria, este flete, ¿verdad? Tiene IVA, en este caso, tiene retención. Entonces, el flete como tal, yo se lo pagué seguramente a una transportadora, pero lo que dice la teoría es que para yo reconocer esa máquina, yo debo sumar esos conceptos, lo que es el IVA, porque el IVA no es descontable, el flete, y entonces mi máquina no va a quedar por 3, va a quedar por 4.700.000, ejemplo, va a quedar por 4.700.000, que es la sumatoria del valor de la máquina, del valor del flete y del valor del impuesto. Entonces, eso es lo que dice la teoría, y por eso dentro del reconocimiento, y por eso se generan, digámoslo aquí, así, diferencias de conceptos cuando hablamos para efectos de reconocimiento, lo que dice la norma, y por eso el taller tiene esos parrafitos allí aclaratorios donde te está diciendo, ojo, ten en cuenta que este valor debe ir a la propiedad, este valor debe ir al terreno, este valor hace parte de los costos de escritura, para que diferenciemos cómo reconocerlos y cómo medirlos. O sea que sí, pues ya pues aclaré muchísimo, profe, porque sí, definitivamente pues lo estaba registrando mal. Sí tenía una noción general, pero no era la correcta. Entonces, vamos a aplicar también el IVA y la retención. Entonces, en la retención, ahí le tengo otra pregunta, porque si dice que por compras de bienes cuya destinación y uso sea distinto de vivienda a habitación, entonces sería el 2,5% de retención que le aplicaría, porque es que eso es de edificio y propiedad de inversión. ¿Puedo utilizar ese ítem? Sí, porque mire que no es para habitación, lo están comprando ¿para qué? Para instalar una oficina, ¿verdad? Para instalar, cuando me habla de propiedad de inversión, me habla de, si bien es un edificio, sigue siendo un edificio, pero resulta que en esa parte de ese edificio, pues yo no lo voy a utilizar para ejercer la actividad, en este caso la comercialización de lubricantes, sino que esta parte del edificio yo lo voy a arrendar. Entonces, a eso se le llama una propiedad de inversión. Si yo lo miro a nivel de estructura, pues sigue siendo un edificio, pero resulta que a la luz de la norma yo debo separar. Si lo voy a utilizar para desarrollo de la actividad económica, en nuestro ejemplo, la venta de lubricantes y de llantas, lo llamo propiedad, planta y equipos. Pero si por el contrario yo lo compré, sigue siendo mío, nadie me lo va a quitar hasta que no lo venda, pero lo voy a utilizar para arrendárselo a terceros, y ahí es donde voy a obtener el ingreso, ya se llama propiedad de inversión. Entonces, es ello. ¿De dónde se apoyan para el desarrollo de ese punto en particular? Vean, estos dos ejemplos, este y el que está más abajito, son los ejemplos que tenemos allí muy similares a ese ejercicio. Lo que pasa es que el ejercicio ya como habla de crédito y demás, pero miren que yo separé con todo el texto, separé en los datos esenciales del ejercicio, y con base en eso, pues hice el respectivo cálculo. Y miren que lo que voy a hacer allí ya es simplemente garantizar el efecto de partidado. Con respecto a lo que me mencionabas del tema de la retención, en este caso, y lo voy a explicar aquí teniendo en cuenta ello, la retención en la fuente siempre se va a aplicar sobre el valor antes de IVA. Valor antes de IVA. En este caso, pues de la pantalla que estamos observando, valor antes de IVA. Si yo lo aplico aquí, aunque tenga sumado dentro del valor del activo el flete y todo lo demás, mi valor para efectos de retención siempre será antes del impuesto. Y yo aquí compré una maquinaria, tiene una tarifa de retención. Si este flete aplica para retención, si cumple la base para efectos de retención, él tendrá otra retención diferente. Profe, pero ahí tomaron los 3.150.000 para poder aplicarle la retención. Válido.
porque si nada más se lo aplicáramos a la base, que son los 3 millones antes de IVA, no daría eso. 3 millones, 2.5. Se podría validar, teniendo en cuenta lo que tú me indicas, se podría validar porque muchas empresas, en algunos casos, cobran dentro de la misma factura el servicio del flete. Pero efectivamente, como lo indicas, el valor que está dado allí tiene la retención sobre los dos conceptos, sobre el valor de la máquina y sobre el valor del flete, le aplicó a todo. Dentro de las facturaciones que se dan dentro de las empresas, muchas veces en esas compras, pues generan eso, o pasa exactamente lo que ustedes están observando allí. Dentro del detalle tengo el detalle de la factura, tengo otro concepto como si fuera un producto que se llame flete, y sobre el valor base pues se aplica retención. Es el caso de lo que estamos observando allí. Pero también se puede generar, si yo recibí dos facturaciones, debo separar las retenciones. Es decir, yo le pagué discúlpame, no mire, yo le pagué a Dinauri, ¿con Dinauri estoy hablando? ¿Sí? No. Sí, profe. Sí, Si sí. yo le pagué a Dinauri los 3 millones, pero resulta que le pagué a Cindy los 150, son dos conceptos diferentes y aplicó dos retenciones diferentes. Profe, pero entonces en este caso, Miren, ahí dice que cuando generamos el pago, pagamos la cuota inicial y los gastos legales, o sea que giramos 130 millones en total, completos, a la inmobiliaria. Entonces, en este sí. caso, nosotros solamente le vamos a aplicar la retención, lo que es, pues, retención en la fuente, solamente a esos 500 millones o a los 530 millones. Ahí, ¿cómo lo porque determinamos? ahí lo están pagando en su totalidad a la inmobiliaria. Sí, porque ya eso no tiene nada que ver. Aplíquelo a los dos conceptos Dinauri, a los Entonces, dos a los valores. 530 millones. Exactamente. Aquí corrijo, 530 millones. Listo, profe, ese era, pues, de todos, él fue el que me generó dudas. Con ese, pues, lo voy a corregir y montar la evidencia de nuevo. Ok, Dinauri. Bueno, no sé, para los demás compañeros, yo creo que alguien más había dicho que tenía alguna pregunta con respecto al desarrollo del taller o que había revisado o algo así. Lo escucho. ¿Cómo van los demás compañeros? Nadie dice nada. ¿Cómo van con las demás evidencias? Profe, esperando a las clases para poder hacerlas bien. Por lo menos la orientación, Sí, sobre todo en el de matemáticas. sí, yo voy a tratar a ver si el profe me saca un espaciecito la próxima semana. Entonces, lo que pasa es que ellos no estaban contratados, entonces apenas creo que finalizaron ese proceso el día martes
nosotros presentamos el fallecimiento, una calamidad en el centro, el fallecimiento del coordinador, de uno de los coordinadores del centro, y eso paralizó como todas las actividades del centro. Entonces, por eso se aplazó el Día del Aprendiz. Entonces, eso me retrasó un poquito allí en el cronograma, pero lo tengo, de hecho, ya le escribí al profe sobre el tema para que me saque el espacio y bueno, mañana le escribiré. Yo sé que ellos no trabajan mañana, pero le escribo y le consulto a ver si es posible que me saque el espacio. Sí. Yo pensaría que es muy fácil porque ya vamos a iniciar septiembre, entonces de pronto me preocupa un poquito derecho fundamental porque tiene más evidencias. Pero bueno, Sí, esperamos que la profe se recupere pronto para que les pueda atender. Yo sé que ella les va fraccionando, les va explicando, hagamos estas tres y las van publicando, luego les dicen, bueno, vamos, les explico estas tres y las van haciendo, entonces les va poniendo como tareas, pero bueno, sobre la salud no podemos hacer nada y obviamente hay que darle el tiempito de espera para que ella mejore. no, sí, profe, cierto. Pues muchas gracias, profe. No sé si los compañeros tienen dudas. Sí, los veo muy calladitos, nadie dice nada. Bueno, si no tenemos preguntas, doy por finalizada la sesión. No sin antes, para mí era muy importante hacerla porque sé que a partir de este momento, sé que me van a quedar muy cortos los espacios para poder intervenir con ustedes, porque ya faltan los otros instructores y sé que los van a absorber mucho tiempo. Era muy importante como hacer la revisión y bueno, y se me dio la oportunidad de que avanzáramos en el desarrollo de las actividades de la competencia de contabilidad y espero que ustedes estén avanzando. No está de más recordarles que me pueden escribir. Sé y a veces quisiera responder más rápido lo que ustedes, como ustedes esperan, pero tengo muchísimos y a veces se me dificulta. Entonces, espero que me hagan preguntas no cuando tengan demasiado afán para poderles responder como se merece. Les deseo una feliz noche, un excelente fin de semana. Bendiciones para todos. Feliz noche, profe. Muchas gracias. Con todo gusto, feliz noche.